Ya está en contacto con nosotros Nahuel Urbino, él es dirigente de la FEB, la Federación de Educadores Bonaerenses. En principio, para que se entienda a qué se debe la medida de fuerza de hoy, reclamos que giran en torno a qué. Mira, la medida de fuerza de hoy, en lo que tiene que ver específicamente con la docencia de la provincia de Buenos Aires, tiene algunos puntos centrales que son la restitución de lo que es el FONIT, que es el Fondo de Incentivo Docente, que fue derogado por el presidente Milei a partir de enero de este año, y ya los docentes no estamos cobrando, que representaba aproximadamente un 10% de nuestro sueldo de bolsillo. Por otro lado, contra la restitución de lo que es el impuesto a las ganancias, que no alcanza a tantos docentes de la provincia de Buenos Aires, pero sí a algunos, sobre todo a los que tienen más de un cargo directivo o cargos jerárquicos. También el reclamo tiene que ver con partidas que Nación no libera, sobre todo ANSES, para nuestro fondo jubilatorio, que es el IPS. Hay fondos retenidos hace 4 años que no están llegando a la provincia de Buenos Aires. Y bueno, entre las causas también de el paro, en el caso de FEB, está la solidaridad con todo lo que es la falta también o el congelamiento de las partidas para universidad, para sueldos docentes, para investigación. Hay un combo importante en todo el sector educativo por el cual parar hoy. Reclamos que uno escucha la enumeración que hacías y claramente no son nuevos. ¿Ha existido alguna especie de avance, de línea de diálogo, al menos? Yo lo que te puedo decir es que en cuanto al IPS, por ejemplo, a lo largo de los años ha habido distintos intentos de gobiernos de realizar modificaciones, pero hoy nos encontramos ante una postura que dice que existen sectores privilegiados. Entre esos estarían los docentes de la provincia de Buenos Aires con lo que tiene que ver su jubilación. Lo que no dicen, por ejemplo, estas voces es que los docentes de la provincia de Buenos Aires aportan a la caja jubilatoria no un 11, sino un 16%. Y que dadas las complejidades de lo que es la tarea docente, el desgaste que implica, tiene un régimen especial como cualquier otro trabajo. Los regímenes especiales no son privilegios, sino son, en realidad, derivados de la función específica que cumple cualquier trabajador en un ámbito, como en este caso el docente. Yo lo que te puedo decir es que con el gobierno de la provincia de Buenos Aires sí hay diálogo, las reuniones paritarias se están dando de manera frecuente, hay distintas recomposiciones salariales que se están negociando cada 2 meses aproximadamente, que en el caso de FEB, como en los otros sindicatos, son sometidas después las propuestas a lo que tienen que ver con las estructuras de cada uno de los sindicatos para la aprobación o no por parte de las bases. Pero por otro lado, te digo que, bueno, partimos de salarios que hoy en día son muy bajos. Estamos hablando que un docente en la provincia de Buenos Aires, un maestro de grado, una maestra inicial, un preceptor, de básico, no hablo de bolsillo, ¿no? De básico partimos de sueldos de 200 y pico mil de pesos. Entonces, bueno, toda la escala salarial se achata. Nuestro sueldo se compone de un básico, de antigüedad y de ciertas sumas en carácter de garantía. Pero según el cargo que tengas dentro del sistema público de provincia de Buenos Aires, y esto también para las escuelas subvencionadas, es lo que cobras. Te puedo decir, por ejemplo, que a octubre, cuando cobremos noviembre, porque el sueldo siempre viene un mes atrasado, cobramos a mes vencido, un maestro de grado que recién comienza va a cobrar de bolsillo 530.000 pesos. Bien, perfecto.
para ponerle número y que se entienda la realidad, la situación. Entonces, hay diálogo con la provincia, se van haciendo recomposiciones salariales a los docentes, entienden que aún así no alcanza. Nosotros entendemos que el aumento de sueldos en este contexto y dada la inflación a lo que nos vimos sometidos a partir de lo que fue, bueno, la escalada inflacionaria de principios de año, finales del año pasado, nuestros sueldos han quedado muy deprimidos. Sí, como te digo, destacamos que la provincia de Buenos Aires nunca cerró canales de diálogo, que la paritaria se lleva a cabo, incluso durante este mes, en octubre, se logró, por ejemplo, en acuerdo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que lo que son las enfermedades crónicas se llama enfermedades que puede tener un docente que no son permanentes, sino son estados en los que puede entrar y salir ciertas, por ejemplo, enfermedades como diabetes en distintos grados que pueden incapacitar para trabajar por periodos al docente. Bueno, logramos una ampliación de esas enfermedades crónicas. Por ejemplo, ahí te lo digo, lo traigo a colación como para demostrar que sí hay diálogo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. También te digo que en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires venimos teniendo serios problemas con lo que es el idioma. Que bueno, eso también genera bastante malestar entre los docentes. Bueno, idioma que genera un dolor de cabeza a docentes y también a trabajadores estatales de otros sectores. ¿Qué dificultades hoy vienen presentando, por lo menos a los afiliados de la FEB, por ejemplo? Bueno, algunos de los problemas que se detectan, te hablo a nivel general en provincia de Buenos Aires, justo el 18 de octubre estuve en La Plata con otros compañeros de Luján que son congresales, y uno de los problemas recurrentes es, por ejemplo, que en muchos lugares no se están respetando los valores de los bonos de idioma. Después hay también problemas con los prestatarios. Nosotros, más que prestatarios, con los médicos. Hay algunas categorías de médicos en las cuales hay muy pocas o no hay. Y entonces sucede que, por ejemplo, hay distritos donde los docentes tienen que viajar a partidos, a pueblos vecinos, para atenderse por idioma, porque si no, no tienen el servicio. Otro problema que surge en algunos lugares también es que hay profesionales que no quieren emitir facturas o que quieren cobrar algún tipo de sobretasa, ¿sí?, sobre lo que estipula idioma. Eso es un poco el panorama general de lo que está ocurriendo en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que quizás ustedes están enterados que hubo algunas medidas por parte de las asociaciones médicas de algunos distritos de la provincia de Buenos Aires que cortaron la asistencia a IOMA. Sí, hay una cuestión con días, FEMEVA, ¿sí?, por ejemplo, la Federación Médica de la provincia. Sí, hay un conflicto también planteado entre lo que es Dirección General de Cultura y Educación y FEMEVA. En algunos distritos la situación es más tirante que en otros, incluso hay algunos donde directamente se rompió el vínculo entre FEMEVA y Dirección General de Cultura y Educación y IOMA, ¿no?, que es el Instituto Provisional. Junín y alrededores. Sí. ¿Cómo? Junín y alrededores, por ejemplo. Sí, por ejemplo Junín y alrededores, pero me contaban compañeros de el interior de la provincia que, por ejemplo, en algunos distritos tienen para varias localidades, para varios partidos, un médico, no sé, psiquiatra. Entonces, si vos necesitas hacer uso de un psiquiatra por idioma, tenés que irte 100 kilómetros a otro partido donde está el médico. Bueno, ese tipo de situaciones se generaron, y por otro lado vemos que en algunos distritos también se están creando estos
policonsultorios de idioma, como también se creó uno en Luján, donde hay distintas especialidades, pero eso no pasa por lo que son las asociaciones médicas, sino que son contratos directos con idioma. Bien, así que ahí hay otro punto de conflicto para los docentes que tiene que ver con la cobertura médica, su obra social, la obra social de la provincia de Buenos Aires. Ahora, así es. En las otras reivindicaciones, los otros reclamos, el más rimbombante tiene que ver con el Fondo Nacional de Incentivo Docente. ¿Hubo algún avance con el gobierno, con algún funcionario del área de educación del gobierno de Milei, o ahí nada? No hubo ningún avance. Lo que vemos es que a partir del nuevo presupuesto que se presentó, hay un recorte más profundo todavía de lo que son los fondos nacionales que se derivan en educación. Si nosotros nos ponemos a hacer un ejercicio de recuerdo de ciertas cosas que sucedieron con lo que es la educación, nos vamos a la década de los 90, recordamos la famosa descentralización que realizó, en aquel momento el menemismo. La mayoría de las funciones que ocupaba el Ministerio de Educación de la Nación fueron delegadas a la provincia en medio de esas famosas descentralizaciones. Incluso yo recuerdo que hubo hasta un intento de municipalización de la educación allá por los finales del gobierno de Menem, o principios del gobierno de la Rúa. No recuerdo exactamente, pero sí lo hubo. Bueno, muchísimas escuelas, en Luján, la escuela normal, la escuela comercial, la escuela industrial, pasaron de ser escuelas nacionales a escuelas provinciales. Eso hizo que, el Ministerio de Educación de la Nación hiciera un gran recorte de lo que era educativo y se desentendiera de un montón de cosas. Hoy en día, básicamente, lo que hace el Ministerio de Educación de la Nación, por medio de la conformación del Consejo Federal de Educación, es tirar líneas, pero no tiene la responsabilidad presupuestaria de lo que es la educación en cada provincia. Si vos te pones a pensar, la última gran partida educativa que tenía el Ministerio de Educación de la Nación era el FONIT. Al desentenderse de eso, también pasó esa ayuda que hacía las provincias a la esfera de, en este caso, de provincia de Buenos Aires. Pero también provincia de Buenos Aires tiene, como te decía, el problema de lo que es la jubilación docente. El IPS, del cual estamos los docentes, pero también están las personas de servicio penitenciario, los empleados municipales y parte de la administración de la provincia, tiene un problema porque no llegan fondos que tiene que liberar Nación desde hace ya más de 4 años. Esto genera un gran problema. ¿Por qué? Porque el docente de la provincia de Buenos Aires, cuando se jubila, tiene movilidad. Si vos te jubilás con 50 años o más y 25 años de servicio cumplido, cobras el 70% de lo que cobra un docente en actividad. Si el IPS por algún motivo entra a ser desfinanciado o se produce lo que muchos esperan que es en algún momento una reforma o un cierre, corre en riesgo las jubilaciones de todos los docentes que ya están jubilados, ni hablar de los que están por jubilarse en algún momento, que cambiarían las condiciones. Pero también tenemos ese riesgo, pasar de tener una movilidad jubilatoria a un régimen parecido al que tiene ANSES, donde dependemos de la buena voluntad de que se dé un aumento o no desde en este caso sería la gobernación o nación, según cómo se hiciera. A uno le da la impresión, Nahuel, estamos hablando con el secretario gremial de la FED, Nahuel Urbino, a uno le da la impresión de que
como nosotros como bonaerenses entendemos que la educación, la seguridad, buena parte de la salud es responsabilidad de la provincia, y en las otras provincias está la misma percepción, porque efectivamente son las provincias las que tienen la responsabilidad primaria en educación, en seguridad, en hospitales, por ejemplo, de índole provincial. El gobierno nacional utiliza eso para desfinanciar, para dejar de enviar recursos, cumplir sus objetivos fiscales, porque el costo lo van a pagar los gobernadores en los diferentes distritos y no él como presidente de toda la nación. A uno le da esa impresión. ¿Usted qué mirada tiene? Yo creo que estamos en un momento donde el Estado Nacional quiere hacer cerrar las cuentas para pagar la deuda y desentenderse de todo lo que tiene que ver con políticas sociales, y atrás de eso hay personas de carne y hueso. Cuando yo hago cerrar los números pero no envío alimentos a los comedores, hay chicos y chicas, familias enteras que se quedan, ¿sí?, sin comer, y lo que genera de última todo este tipo de políticas es que los más vulnerables sean más vulnerables todavía. Cuando yo intento cerrar un hospital psiquiátrico, lo que sucede es que los más desprotegidos de todos se quedan sin lo poco que los sigue aferrando a algo de normalidad. Yo pienso que hay una tendencia a tratar de romper todos los vínculos de solidaridad, por eso se avanza sobre los clubes de fútbol, se avanza sobre cualquier tipo de institución donde se puedan generar vínculos que excedan lo que es el individualismo. Y bueno, las políticas del Estado Nacional son: nosotros nos desentendemos, que se hagan cargo los gobernadores, que se hagan cargo los intendentes. Si los números cierran, cierran, y si los números no cierran, bueno, no es nuestro problema. Aunque en realidad hay atrás de todo eso personas, y cuando yo festejo, porque a veces vemos que parece que se da en tono de festejo, anuncios de que se cierra tal instituto, de que se quedan tantas personas sin trabajo. Bueno, todo esto es parte de un gran ajuste que con otro maquillaje nos remite a otras épocas de la historia argentina. Todos los que vivimos los años 90 y principios de los años del siglo XX hemos visto que siempre, con distintos argumentos, hablando mal y pronto, el pato lo paga el ciudadano de a pie. Mientras el Estado se retira, mientras nos quedamos sin trenes, como pasó en los 90, mientras se cierran empresas, los números macroeconómicos cierran. Y eso puede ser muy bueno para algunos, pero para la persona de carne y hueso que tiene que todos los días levantarse y tratar de tener la dignidad humana que merece, no es nada bueno. O sea que estamos en una época compleja. Y esto, Nahuel, ya para cerrar y agradecer tu tiempo, esto el docente mayormente lo ve de esta forma, lo entiende, se pliega, acompaña o impulsa las medidas de fuerza como la de hoy. No hubo tantos paros en el año, ¿no?, de la docencia primaria, secundaria, a pesar de que la situación es muy crítica. ¿Qué reflexión, qué análisis tenés de lo que se ha vivido hasta aquí y cómo, en definitiva, prende o no esta idea y el apoyo o no a las medidas? Mira, indudablemente dentro de la docencia hay distintos puntos de vista, hay distintas miradas ideológicas, pero sí en lo que se coincide es que estamos en un momento sumamente complicado, que, bueno,
que se ve reflejado en que el paro de hoy, y te hablo de la educación pública porque es lo que realmente conozco, no sé qué niveles de adhesión puede haber o no en lo que es educación privada. Hoy en Luján tenemos un paro que es prácticamente total. Si vos ves lo que son las escuelas, hoy la mayoría de las escuelas tienen un paro, te diría, de casi el 100%. O sea que hay un compromiso de los docentes en cuanto a luchar por estas cosas que estamos hablando, no solo por salario, sino por su jubilación, por su obra social. Después de esto, como te digo, hay distintos puntos de vista, hay personas que entienden que la situación tiene que ver mucho más con actitudes del gobierno nacional, política del gobierno nacional, y algunos otros que no lo entienden así. Yo me inscribo en los que sí entienden que gran parte del problema presupuestario que tiene la docencia en este momento tiene que ver con medidas que se tomaron a nivel nacional, como por ejemplo el no continuar con el FONIT, el no pagar más conectividad, el no enviar más fondos para programas, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Pero como te digo, el paro hoy es prácticamente total en el distrito de Luján. Eso habla de que la docencia está decidida a defender todo este tipo de conquistas que se fueron dando a lo largo de los años y con mucho esfuerzo y sacrificio por parte de los docentes en particular y de los trabajadores en general en la Argentina. Has dicho que el acatamiento es prácticamente total en la educación pública en cuanto al paro de hoy, pero que desconoces cuál es el panorama en la educación privada. Ahora, ¿qué reflexión te merece el funcionamiento y la convivencia de las escuelas públicas y las escuelas privadas, teniendo en cuenta que en Luján, por ejemplo, a excepción de 3 establecimientos educativos que son privados y que a partir de la cuota es que pagan los salarios y demás, el resto de los establecimientos privados, o a veces se le dice semiprivados, el sueldo los paga el propio Estado también, y sin embargo ahí parece ser el nivel de acatamiento es menor porque bueno, hay otro tipo de presiones, pero en definitiva los salarios salen de la provincia. El fondo de incentivo docente, que ahora no llega, pero que históricamente llegó, salía de Nación. Rige exactamente lo mismo para el docente en una escuela pública que en una escuela privada, que en la mayoría de las privadas. Sí, en realidad las escuelas privadas, la mayoría de las escuelas parroquiales, por ejemplo, son subvencionadas. A ver, convengamos que sea la escuela de gestión privada, de gestión pública, con subvención o sin subvención, en todo lo que tiene que ver con la supervisión de lo estrictamente pedagógico, la provincia de Buenos Aires tiene injerencia desde los inspectores de educación pública a los inspectores de educación privada, incluso la dirección de escuelas privadas. Pero después, el tema de la adhesión o no las medidas de fuerza en las escuelas privadas, digamos que un docente en la educación privada no tiene las mismas garantías que tiene el docente en la educación pública. ¿Por qué? Cuando un docente te dice en la educación privada, sí, yo soy titular, bueno, esa titularidad existe, pero una titularidad en una escuela privada se termina con un telegrama de despido. Entonces muchas veces los docentes en las escuelas privadas tienen mayor, están mucho más condicionados para poder parar, porque ante reiterados paros puede correr riesgo su puesto de trabajo. No es muchas veces que no adhieran o que no crean justas las protestas, sino que, como te digo, en la educación pública es muy claro
cómo funciona el derecho a huelga y cómo se respeta lo que es la titularidad de los cargos, incluso la provisionalidad de los suplentes. Vos podés hacer un paro, que es un derecho constitucional, en cualquier situación de revista, sea titular, provisional, suplente. No es tan fácil en privado, y por supuesto que hay docentes que hacen paros en privado, pero el nivel de acatamiento es menor porque, como te digo, se encuentran mucho más condicionados y algunos no dejan de tener temor a poder perder la fuente de trabajo ante una medida de fuerza. Clarísimo, Nahuel. Muchas gracias por el diálogo. No, muchas gracias a vos. Hasta luego. Chau, chau. Nahuel Urbino, con nosotros, secretario gremial de la FEB, la Federación de Educadores Bonaerenses.